Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En realidad estamos grabando la clase del día de hoy que tiene que ver sobre la radiometría láser, que corresponde a la tercera semana, a la tercera clase del curso de eh, biofotónica y sus aplicaciones. Bueno, les comentaba que la radiometría es la medida de la distribución de la luz en el espacio y en el tiempo. Recuerden que le había comentado que la radiación era la propagación de la energía en forma de una onda y que la onda se movía en el espacio y en el tiempo. Entonces, si la onda se mueve, la energía se mueve en el espacio y en el tiempo, se debe poder medir esta radiación tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, vamos a definir la energía radiante, que es el término básico utilizado para describir la cantidad de energía que se transporta en una radiación, específicamente en la luz. Y se mide en unidades de Joule. La relación matemática entre la energía y la potencia, ya lo hemos visto de la semana pasada, de una radiación electromagnética, es que la potencia es la relación entre la energía y el tiempo, definido como la cantidad de energía que se transporta por la radiación en una unidad de tiempo. Y esto es lo que se lo decía yo la semana pasada, justamente es la potencia se define como la cantidad de energía que se requiere para hacer un trabajo durante un cierto tiempo. Ya más técnicamente, sería que se llama potencia radiante, que será la cantidad de energía transportada por la radiación en la unidad de ese tiempo. Y como vemos, sería la energía transportada por la radiación quien va a hacer el trabajo. Por eso es importante en esta clase, y es donde me quiero centrar, la importancia de esta ecuación donde nos hablamos sobre la energía entre tiempo, porque por aquí que vamos a hablar de dosimetría de posología a nivel de láser para podernos entender para los diferentes tratamientos como tal. Y esta potencia viene medida en vatios, que serían sus unidades. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso, que en realidad una cosa es la energía que se emite del láser y otra cosa es la cantidad de energía que llega a la superficie donde se va a hacer la interacción, debido a que hay una cierta distancia del lugar donde se emite el láser hasta el lugar donde se va a dar la interacción. Por eso tenemos que entender el concepto entre la radiación y la irradiación. La radiación, repito, ya la hemos venido hablando, que la radiación, que la energía, es un elemento que emite energía en forma de onda, pero la irradiación es cuando llega esa radiación hacia sobre una superficie. Y eso es lo que nosotros llamamos el término de la irradiación y lo que nos vamos a definir como la densidad de potencia, que es la potencia de la radiación dividida entre el área en la cual se dio la iluminación en una cierta área. Y eso lo vamos a llamar con la letra I, que no es más que la potencia en los watts, o sea, la energía entre tiempo dividido entre la, la área de cual nosotros estamos iluminando con esa potencia. Un buen ejemplo de esto sería la relación entre el Sol y la Luna. El Sol es un elemento radiante que efectivamente emite radiación y emite energía, pero en cambio la luz es incapaz de emitir energía, pero sí es iluminada por el Sol y por lo tanto nosotros recibimos la reflexión de que ofrece la Luna a la radiación del Sol y por eso es que nosotros vemos la Luna, la vemos por un efecto de irradiación. Entonces, el Sol radia y en cambio eh, la Luna ilumina como tal. Entonces, por supuesto, por otro lado, hablamos en la clase anterior que esta radiación en función del tiempo, inclusive en función del espacio, pueden tener una forma de una gaussiana, especialmente los láser, y no como una línea constante, sino que cuando va viajando, tanto en el tiempo como en el espacio, va viajando como en forma de una gaussiana, llevando la mayor cantidad de energía en la punta, en el centro del spot del láser que esté enviando, y la energía va disminuyendo hacia los lados de las paredes, tanto en el tiempo como en el espacio, entregando la energía. Entonces, cuando hablamos de un pulso de una radiación láser, eh, porque el láser lo podemos hacer de manera pulsada, puede durar hasta la orden de la parte del segundo
y ser muy corto, o sea, podemos tener pulso hasta la diana menos 14 hoy en día, que se llaman láser femtosegundos. También tenemos láser picosegundo, el láser nanosegundo, tecnología QuickShift, que es nanosegundo, láser de menos 12 picosegundos y láser a menos 14 femtosegundos. Y los láser pulsados también puede ser un pulso único, un solo haz que se envía o lo podemos mandar de manera repetitiva. La velocidad del pulso puede ser de hasta miles y millones por segundo en la velocidad en la que la podemos llegar a disparar. Por supuesto, todo esto dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos con este láser. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que no siempre todo lo que hemos venido hablando, por supuesto, al principio venía hablando de un láser continuo, pero como ven, al pulsarlo, significa que tenemos que tener otros parámetros en cuenta. Una es, por supuesto, ya ahora la energía se va a entregar por pulso, o sea, la energía se va a entregar cada vez que el láser esté abierto, o sea, que realmente se está entregando por cada pulso. La duración del... Entonces, esta energía va a depender, por supuesto, de la anchura del pulso, el tiempo en que el láser se encuentra prendido. Entonces, esto nosotros llamamos anchura de pulso o tiempo de pulso, también se llama, y viene dado en milisegundos. Ok, pero también tenemos que tener en cuenta el número de pulsos por segundo que estamos enviando. Y esos números de pulsos que estamos enviando por segundo se denomina frecuencia y vienen medidas de hertz, que es el inverso del segundo. De tal manera que ahora la potencia en realidad, nosotros en ese enlace que trabaja pulsado va a entregar una potencia media, ¿verdad? Dependiendo de ese pulso de energía que está enviando. Entonces la energía del pulso va a ser la energía total que tiene el láser multiplicado por el tiempo de pulso multiplicado por la frecuencia en la cual se está entregando durante un cierto tiempo. De tal manera que así nosotros podemos determinar cuál sería la potencia media de ese láser de manera continua. Repito, porque no vamos a entregar el láser de manera continua, que de manera pulsada, de manera continua está entregando su potencia completa y de manera pulsada la está entregando en un cierto tiempo. Otro elemento importante que tenemos que tener en este caso ahora es el rendimiento de los láseres. Nosotros en física, en general, las energías, o todo lo manejamos a través de la energía, y de hecho todo el mundo está de acuerdo que todo se mueve a través de la energía, pero nosotros tenemos solamente dos tipos de energía: una energía cinética, que es debido a los movimientos, que es proporcional a la velocidad, o sea, las cosas se mueven y por lo tanto se mueve, genera una energía, se rompe la inercia, diríamos, de la propia ley de Newton. Pero no solamente tenemos la energía cinética, sino tenemos energías potenciales. Estas energías potenciales son aquellas energías que potencialmente pueden generar un trabajo. Pues vamos a tener energía potencial eléctrica, energía potencial magnética, energía potencial químico, energía potencial de entropía, energía potencial de óptico o lumínico, ¿verdad? Y nosotros justamente aquí vamos a definir el rendimiento de un láser entre la relación entre la potencia que nosotros tuvimos que aplicarle a ese láser para poder generar el láser y la potencia de salida, debido a que al láser, como vimos en la primera clase, nosotros tenemos que bombardear al sistema que está generando el láser para que me genere una potencia óptica. Entonces la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida, que nosotros vamos a llamar un rendimiento de láser. Y vemos en esta tabla, vemos un láser, por ejemplo, láser CO2 de 10.6 micrómetros, okay, o 10.600 nanómetros, tiene un rendimiento del 15%, o sea, tan solo, y es altamente rendidor, por cierto, porque tenemos otro láser como el helio neón o el helio cadmio, que tienen una longitud de 631 nanómetros o 442 y 325 nanómetros, y apenas tenemos un rendimiento de 0,01% de la cantidad de energía que se le mete para lo que logra emitir. Igual así no vemos el láser de NDYA o el mismo láser diodo, que tiene un alto rendimiento justamente del 20%, porque justamente los láser diodo
son hechos por sistemas electrónicos en los cuales nosotros podemos controlar más la entrada y la salida de emisión, y esto lo hace mucho más eficiente como tal a la hora de la producción del láser. Esto es para que lo tengan en cuenta, porque un láser puede ser más costoso que otro, porque en función de la cantidad de elementos que yo tengo que tener para poder hacer una emisión adecuada del láser como tal, de la cantidad de energía que nosotros podemos llegar a tener. Por otro lado, es importante aquí hablar sobre la afluencia y la densidad de energía, que yo creo que es el parámetro importante que nosotros, y el elemento crucial que yo quería dejar en esta clase, que yo creo que es el parámetro que debemos utilizar desde el punto de vista de la ciencia biomédica, desde el punto de vista médico, para hacer justamente de pasar la información de cómo se hace un tratamiento con una cierta cantidad de energía por unidad de área, que va a ser la definición de la afluencia, para poder hacer comunicarse entre colegas cuáles son los tipos de tratamiento o cómo fue que usted aplicó el láser para lograr un cierto trabajo. Porque, miren, la afluencia es la cantidad de energía lumínica o la cantidad de energía del láser que se aplica por una unidad de superficie en un tratamiento láser. O sea, yo voy a hacer un tratamiento con láser y yo mido primero el área que yo voy a tratar, ¿ok? Y tengo que saber qué cantidad de energía tengo que dejar en esa área. Si la energía se mide en joule y el área es en centímetros cuadrados, entonces la densidad de energía tendrá una forma de un número de joule sobre centímetros cuadrados, o sea, 20 joules sobre centímetros cuadrados, 10 joules sobre centímetros cuadrados. Y esto, a lo que ya está más vinculado en el láser, ya lo habrán visto en la literatura, que se hizo un tratamiento con tanta densidad de energía, ¿ok? Para poder llegar a unos buenos resultados. Esto es sumamente interesante porque efectivamente este número, como ven, nada más solo depende de la energía que le tienes que aplicar al tratamiento y del área en la cual vas a trabajar. Fíjense que no está dependiendo ni de la potencia del láser, no está dependiendo del tiempo de exposición, ¿ok? Como tal, pero ¿cómo podríamos hacerlo para hacerlo útil? Vamos a ver. Justamente, si nos vamos a la primera ecuación, donde la potencia es igual a la energía entre el tiempo, la potencia es la capacidad de la cantidad de energía para hacer el trabajo, depilación, remover tatuajes, destruir células adipositas en un cierto cantidad de tiempo. Entonces, yo de aquí puedo saber cuánta energía a la cual yo hice el trabajo. Supongamos, utilicé un endoláser, lo metí dentro de la piel y comencé a quemar grasa y lo utilicé durante un cierto tiempo. Tengo la potencia en la cual lo utilicé, vamos a lo utilicé a 3 vatios y lo utilicé durante 10 segundos en la zona. Entonces resulta que yo en esa zona sería 3 por 10, 300 joules lo que yo entregué en toda esa zona. Esa sería mi energía. Nada más multiplicar la potencia, que sí efectivamente la controlamos en el dispositivo láser, porque la tenemos, multiplicado por el tiempo que yo lo utilicé. Entonces yo ya tengo la energía, cuánta energía yo efectivamente le entregué a esa persona durante ese cierto tiempo. Lo cierto es que si esta relación, nos aprovechamos esta relación de que la energía igual a la potencia multiplicada por el tiempo y la sustituimos en la densidad de energía, que lo acabamos de ver, nos queda que la densidad de energía, que era igual a la energía entre áreas, ahora esa E la sustituyo por la P multiplicada por el delta T, que se ha multiplicado por la potencia y el tiempo, y me queda que la densidad de energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo dividida entre áreas. Si lo acomodo mejor, ¿verdad? La densidad de energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo dividido entre áreas. Este tiempo justamente es el que a nosotros nos interesa, por cuánto tiempo nosotros vamos a aplicar ese láser para lograr hacer la terapia con una cierta energía. Bueno, si yo la despejo de esta ecuación considerando que el tiempo 1 es igual a 0 segundos, me queda que el tiempo es igual a la densidad de energía multiplicada por el área entre la potencia. Y esta relación para nosotros va a ser muy importante porque fíjense, ahora sí nosotros logramos relacionar los parámetros que podemos medir del láser, que podemos tener del láser, como es el tiempo, el área de tratamiento y la potencia del láser, que eso también lo manejamos
de porque el fabricante nos da cuál es con la potencia, nosotros teniendo la densidad de energía, podemos saber qué tiempo tenemos que aplicar ese láser para lograr para ese tratamiento completo. Entonces, de esta manera que esa densidad de energía, como ves, es el único valor que me faltaría para poder determinar una posología o una dosimetría. Porque a mí me pueden decir, mira, yo ese lunar lo quité a 20 joules sobre centímetro cuadrado. No, yo esa depilación la hice a 17 joules sobre centímetro cuadrado. No, yo esa remoción de tatuajes lo hice a 7 joules sobre centímetro cuadrado. Entonces, si yo lo quiero ajustar, esos 7 centímetros cuadrados en la cual quitaron ese lunar, o removieron ese tatuaje y yo lo quiero ajustar mi láser, pues sencillamente, y a mi situación de lo que yo voy a tratar, pues sencillamente yo sería medir el área por ejemplo, del tatuaje o del neo que nosotros queremos eliminar y lo dividimos entre la potencia del láser, ¿ok? Y, y eso, al multiplicarlo por la densidad de energía, nos dice exactamente el tiempo que tiene que durar la sesión para lograr el tratamiento. Lo único que necesitaría es yo saber cuál es la densidad de energía correcta para cada uno de los tratamientos. Y ahí lo que hablamos en la clase de esta mañana, ahí donde está el reto desde el punto de vista médico, porque estos detalles son los que tenemos que ir trabajando a medida que van pasando nos vamos reservando los pacientes, vamos teniendo buenos resultados y guardando cuáles fueron los detalles que mejor funcionado para diferentes patologías y publicarlo y llevarlo a congreso para divulgar esa información. Si el láser es pulsado, entonces en el delta E tenemos que considerar tanto la frecuencia como el tiempo de pulso, colocando la energía, en vez de la energía total, vamos a utilizar la energía media o la potencia media, en la cual esto nos va a aumentar, por supuesto, el tiempo de exposición y más tiempo en la cual nosotros vamos a trabajar. De esta manera que este delta E, esta densidad de energía se convierte en un papel importante para nosotros porque nos determina exactamente la posología en la cual trabajó el médico para lograr los resultados que estamos viendo o que está presentando, ¿okay? Y de tal suerte que con de esta densidad podemos calcular exactamente el tiempo que tenemos que poner el láser. Y esto nos da una manera de calcular exactamente cuánto tenemos que dejar el láser pegado a la hora de hacer un trabajo. Estoy enviando una asignatura especialmente para los profesionales que están en el curso. Quiero que me preparen un caso, okay, que hayan trabajado con el láser para que nos presente con el antes y después, pero quiero que nos presenten la parametría del láser utilizada. O sea, qué densidad de energía utilizaron, cuál era el área, cuál es la potencia, toda la información que requieran para presentar el caso desde el punto de vista biofotónico, desde el punto de vista del láser y bueno, en qué resolución quedó, si fueron parámetros fueron buenos o no fueron tan buenos los parámetros utilizados. Como verán, es una clase bastante corta, pero bien precisa. La quise grabar antes de darla en vivo para que la tuvieran siempre a la mano a la hora de poder determinar una posología, una dosimetría, la pudieran ver directamente en su WhatsApp a través del canal de YouTube. Bueno, con esto cerramos la actividad del día de hoy y esperen información del día de hoy totalmente relacionado con el área de posología y dosimetría láser. Feliz noche.